Raúl, ¿cómo estás? Hemos tratado de hacer un programa en vivo, pero nuestra ineptitud, nuestra inepcia, nuestra falta de entrenamiento tecnológico nos ha llevado a la debacle. Así que volvemos a las costumbres viejas del Zoom. Así es, esperemos publicarlo ahora también para no desfasarnos y bueno, atender también a la audiencia no era mucha, pero nos estaban teniendo inicialmente. Así es que, bueno, César, el programa de hoy básicamente lo vamos a dedicar a una apreciación general de los debates y el impacto que puede tener esto en las elecciones. Estamos a menos de 2 semanas Ujú. para que elijamos nuestro destino el 12 de abril. Como había mencionado en alguna oportunidad y lo reitero, esto no ha sido realmente un debate, ha sido una presentación de candidatos. Y Sí. así ha debido llamarse, así ha debido titularse todo digamos, estos debates, en realidad, entre comillas, ha debido llamarse Conoce a tu candidato. ¿Mm? Sí. Entonces, inicialmente íbamos a tratar de hablar de la performance de cada uno, pero para ser sincero, César, la mayoría de gente no ha visto los debates. Entonces, como incluso los mismos streamers que han estado siguiendo paso a paso los debates en vivo, que se han tardado más de 3 horas, reconocían que mm, los votantes van a verlo básicamente con reels o con algunos extractos al día siguiente. Entonces, no sé si te parece, si podemos hablar básicamente de cuestiones muy generales, de hablar quiénes se han beneficiado, quiénes se han perjudicado y quiénes podrían tener la esperanza que después de haber tenido esta performance en estas transmisiones puedan pelear de alguna manera la presidencia en segunda vuelta o incorporar miembros de su lista parlamentaria al Congreso. No sé qué tú me estuviste comentando antes de empezar el programa, lo que habían analizado el día de ayer César Gildebrand y Vergara. No sé si podrías comentarnos algo, César. Sí, bueno, básicamente algo que nosotros, y creo que todo el público que ha logrado ver los debates o se ha atrevido a ver los debates o ha sufrido los debates, ha entendido, ¿no? Que es lo que acá muestra Carlín, siempre nos gusta, o a mí me encanta mostrar lo que dice Carlín, porque es una forma de decir, una forma de hablar. Los candidatos en primer lugar han ofrecido el oro y el moro, es decir, han ofrecido el paraíso terrenal, sin ninguna consideración con la verdad, con la credibilidad, con la mesura, con un desprecio a nuestra inteligencia como electores, como si nosotros pensáramos que en efecto se puede conseguir el paraíso en la tierra gracias a estos candidatos. Es la primera cosa que se me ocurre decir. La segunda cosa es que López Chao y Nieto, que venían disputando el tercer puesto con Carlos Álvarez, según las encuestas, han desperdiciado, creo yo, y bueno, la República en su titular hoy día está de acuerdo, han desperdiciado su momento en el último debate que hubo, ¿no? El de ayer. Nieto llega tarde por X razones, ¿no? Yo puedo entender que él viva lejos, en el sur, en Punta Negra, si mal no recuerdo, y que el tránsito, y no solamente el tránsito, sino manifestantes de Renovación Popular que coparon la carretera, hayan entorpecido su llegada. Pero en todo caso, eh, si un candidato a la presidencia tiene una cita, hay miles de posibilidades que pueda llegar tarde a la cita. Supongo que lo más inteligente hubiera sido prever contingencias, ¿no? No digo que se pongan a dormir en la puerta del hotel, pero por lo menos llegar bastante temprano, darse sus vueltitas, qué sé yo, cualquier cosa. Pero bueno, ocurrió lo que ocurrió. Llegó tarde, ¿no? Y se perdió la oportunidad de la primera eh, tanda, que hubiera, creo yo, aprovechado bien. Porque tengo la impresión de que Nieto, al llegar tarde, estaba descolocado y recién se pudo refrescar
en los últimos minutos del debate. Por otro lado, López Chao, tengo la impresión también que quizás llegó, le pasó lo contrario, ¿no? Llegó temeroso de errores. Esa es la impresión que tengo, porque empezó a leer, leyó mucho, cosa que no había hecho en el primer debate. En esta ocasión leyó varias veces. Y eso supongo se debió a que no quería cometer errores, ¿no? Lo mismo le pasó, bueno, a López Aliaga. López Aliaga no tenía opción porque si hablaba solo improvisando, quedaba como en la semana anterior. Esta ocasión siquiera leyó y nos evitó eh, el bochorno de sentir que estábamos frente a un candidato completamente ridículo, ¿no? Me da mucha pena decirlo así, pero ¿qué otra cosa se puede decir? Ujú. Y esto en primera instancia, para empezar, no sé qué te pareció a ti. Bueno, yo trato de hacer un consolidado del asunto. Si bien es cierto, los comentarios son pertinentes, lo que estás haciendo, yo creo que son cosas anecdóticas. El tema básicamente es ver la estructura de la intención de voto y qué relación puede tener esto con los debates, por llamarlos así, de manera tal que podemos entender, como repito, quién puede haber sido afectado por los debates de manera positiva o negativa y quiénes, la verdad, que los debates no les han favorecido ni perjudicado. Yo veo, por ejemplo, que la intención de voto de López Aliaga y Keiko Fujimori está plana desde hace meses. Pero con esa intención de voto tan pobre, van a poder ocupar, si es que las cosas no cambian, los dos primeros lugares y pueden pasar a segunda vuelta. Ujú. ¿En quiénes ha variado la intención de voto en este debate? Que parece una cosa ridícula, pero mira, en la semana pasada, Carlos Álvarez hizo una pequeña imitación de César Acuña. Y eso hizo de que después del debate subiera cerca de punto y medio. Entonces, el sustrato es el problema. Es decir, somos nosotros, los peruanos. ¿Cómo podemos impresionarnos por una imitación, por una persona que lanza una serie de propuestas sin sustento? Cuando él ha sido entrevistado por Rosa María Palacios, no pudo sostener una sola de sus propuestas por más de 10 segundos, porque cuando la entrevistadora en esos momentos era Rosa María Palacios, le preguntaba, por ejemplo, por la salida del Perú a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, porque hay que matar a los sicarios y a los extorsionadores. Entonces ella le decía, oye, pero eso no va a minimizar el tema del sicariato y la extorsión. En todo el mundo ya se ha demostrado que la pena de muerte no intimida al asesino, para nada, ¿no? El asesino lo va a hacer, ¿no? O sea, están pensando que son personas como nosotros, que podemos tener miedo de tomar una acción violenta por las consecuencias. Ellos no son así. Entonces, eso la Corte Interamericana lo que hace es proteger los derechos de las personas contra el Estado. Cambió de tema, ¿no? Y se fue por otro lado y se fue. Y cada cosa que hablaba era tan deleznable que no podía sostenerlo más de 10 o 20 segundos. Entonces, en el debate, él hace un chiste o hace una imitación graciosa y de pronto sube un punto y pico en las encuestas, que podrá parecer poco, pero para el tamaño de la intención de voto es bastante, ¿no? Es bastante. Entonces, bueno, lamentablemente el sustrato es sobre algo que también vamos a hablar dentro de un momento. Es decir, Entonces, estoy de acuerdo en general, pero también es verdad que a los candidatos les ha faltado sentido del humor. Es decir, alguna vez dijimos acá que el sentido del humor en situaciones graves es a veces la única válvula de escape ante la desesperación o ante la depresión, ¿no? Entonces, si tú te fijas bien, Álvarez aportó lo que ninguno otro aportaba, siquiera una mirada de sentido del humor. Es la primera cosa que habría que decir, ¿no? Y, y yo no, con esto no estoy defendiendo su plan de gobierno, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo que quiero decir es que su desempeño introdujo un sentido del humor que a veces es necesario en cualquier tipo de debates, ¿no? Recuerdo, se me acaba de ocurrir el famoso debate entre Ronald Reagan y Jimmy Carter, en donde Reagan en realidad lo vence gracias a la ironía.
¿no? Aparte de que tenía una cosa que también Álvarez, aunque con una enorme diferencia entre lo que es un actor entrenado en películas, ¿no? En televisión, y un actor, bueno, entrenado acá en Perú, pero con esas diferencias tiene manejo de cámaras, Álvarez, el resto no. Y entonces eso le da una ventaja por encima de los demás. Al margen de lo que diga, no solamente estoy hablando del desempeño. En cuanto a lo que dices de la pena de muerte, yo estoy completamente de acuerdo. Mira, me pasó que muchos años atrás visité Ciudad Juárez en la época en que estaba en su apogeo la matanza de las mujeres por los narcotraficantes. Y de ahí uno se da cuenta que el narcotraficante ya ha sido autoeducado por su manera de vivir, por la pobreza que tuvo que enfrentar cuando niño, etcétera, etcétera, a no tenerle, si no miedo, yo creo que todo el mundo tiene miedo, por lo menos el respeto que el ciudadano común y corriente tiene a la muerte, y a la muerte violenta. Es decir, desde el momento en que ya usas un arma, estás preparado a matar y estás con la conciencia de que te pueden matar. Y por lo tanto, la pena de muerte es una ridiculez con respecto a su manera de ver el mundo, ¿no? De afrontar el mundo. Los sicarios, los narcotraficantes, los criminales de esa monta, de ese tipo de los que crecen, por ejemplo, los maras, las maras, etcétera, no son gente que disminuya o aminore su actitud violenta o su manera de ver el mundo o su desprecio a la vida con la pena de muerte. Ya eso está cantado, demostrado por todas partes, ¿no? Hay estadísticas que muestran eso no solamente en América, sino en Europa. Así que bueno, yo creo que el asunto de la pena de muerte es más bien un alivio en términos de venganza. Es una suerte de venganza popular, venganza personal, venganza familiar. Pero el Estado no puede incurrir en eso. El Estado, si una cosa es que una persona se vengue por su cuenta y riesgo, y otra cosa es que el Estado asuma el papel de vengador, porque el Estado tiene que estar por encima de las nimiedades y las pobrezas, ¿no? Tiene que representar lo más civilizado que hay en este mundo. En teoría, se ha construido un Estado precisamente para eso. Y por lo tanto, que un Estado defienda la pena de muerte o que promueva la pena de muerte, habla muy mal del gobierno, ¿no? Claro, de los que intenta ser gobierno. Ahora, antes de pasar a otra persona que también tuvo un salto importante en las encuestas, que sin embargo no la meten todavía en el pelotón de los que están pugnando por pasar a segunda vuelta o meter gente de sus listas parlamentarias al Congreso. El tema es, quería comentar lo que ha pasado en Israel. En Israel acaban de declarar de manera, o sea, ha sido confirmado, ha sido respaldado y ha sido promulgada la ley de pena de muerte para terroristas, pero mira de qué manera, César. Han declarado la pena de muerte para terroristas si son palestinos, la horca, y si son de Israel, cadena perpetua. La horca es una cosa horrorosa. Esto estamos retrocediendo como a la muchedumbre que iba los domingos a ver cómo decapitaban a algunas personas en Francia o en algunos otros países o cómo las ahorcaban. Estamos en pleno siglo XXI y que eso se promulgue y con alegría, porque han habido funcionarios del gobierno israelí, que son además parlamentarios, que han celebrado tomándose un champán con alegría porque dentro de muy poco van a comenzar a ahorcar a los que ellos consideran terroristas. A ahorcar. La inyección letal es terrible también, pero en todo caso es menos monstruosa que ver una persona que la están ahorcando públicamente, ¿no? Entonces, a esos extremos llega. Lamentablemente, el mensaje de la pena de muerte para algunas personas en el Perú es bien recibida, ¿no? Porque, ellos dicen, pues si estos matan a la gente inocente, no merecen vivir.
Bueno, deben ser capturados, deben ser juzgados y deben ser condenados. Eso es lo que debe pasar con esta gente. Así como pasó con Abimael Guzmán. ¿No es Mira, verdad? me haces acordar dos cosas, ¿no? ¿Te acuerdas del famoso monstruo de Armendáriz acá en Perú? Claro. Que lo fusilaron. Ujú, Y terminó siendo, después de fusilado, ah, surgieron las enormes dudas acerca de la autenticidad de él como criminal, ujú, pero ya no se podía hacer nada, ¿no? El famoso monstruo de Armendáriz a lo mejor era inocente y chao. Esa es la primera cosa. Ese fue, si mal no recuerdo, el último asesinato hecho por el Estado aquí en el Perú. En segundo lugar, no necesitamos retroceder tanto, ¿no? A Saddam Hussein lo ahorcaron. El gobierno norteamericano hizo un juicio sumario al estilo nazi, porque finalmente perdón, al estilo a los juicios de Nuremberg. ¿Por qué? Porque a los nazis también los ahorcaban. El ahorcamiento de una manera es una degradación pública. ujú, Y de eso supongo se trata. Fíjate, a Mussolini y a Clara Petacci, su amante, su compañera hasta el final de los días, primero los fusilaron, los balearon y después los colgaron boca abajo de los pies, exhibidos como si fueran cadáveres para las aves de rapiña. Y eso fueron para las aves de rapiña, porque en general nos convertimos en aves de rapiña. En fin, ya, yo no soy, tú sabes perfectamente, ni católico, ni cristiano, ni apostólico, ni romano, ni nada por el estilo, pero me dio mucho gusto que el Papa León se haya pronunciado abiertamente contra las guerras, en inglés, como para que lo entienda Trump perfectamente, y además contra las masacres de este tipo, ¿no? Imagínate todos aquellos que se dicen a sí mismos, insisto, una y otra vez, todos los postulantes, porque Álvarez se define como creyente en Dios. Eh, López López Aliaga. Aliaga se define como creyente en Dios, ¿no? Keiko Fujimori se define como creyente en Dios. En fin, todos aquellos que de una u otra manera están promoviendo torturas, porque los jueces sin rostro, qué sé yo, esos tipos casi de inquisición medieval, son de pronto creyentes en Dios. Pero mira, Carmen McKeown, que es la historiadora peruana, hizo hincapié en una cosa interesante. Decía que el Papa León lo que estaba haciendo es énfasis en el Nuevo Testamento y que estaba tratando de revertir la historia que se había iniciado con San Agustín, que más bien hacía énfasis en los castigos del Antiguo Testamento. Entonces, en cierta medida, eso es una pequeña revolución dentro de la Iglesia Católica. Ujú. Dicho esto, sí, pues, ¿qué más puedo agregar a lo que acabas de decir? Es horrible. Sí, el tema, mira, finalmente podría importar poco que una persona de manera aislada haga ese tipo de propuestas. Me estoy refiriendo a las propuestas de pena de muerte acá en el Perú. Ujú. Bueno, estamos en Estados Unidos, pero tratemos de ubicarnos en el escenario de nuestro país. Que Eh, está en nuestro corazón y en nuestra por sangre. supuesto, por Me supuesto. desvela cada rato. Exacto. Entonces, yo recuerdo que yo era cinófilo, pues, ¿no? Entonces yo no me perdía ninguna película los días domingos antes de entrar a la universidad, incluso estando en la universidad los primeros meses, ¿no? Me has quitado las palabras de la boca. Y una de las películas que vi que me impresionó fue Mad Max, que fue una de las primeras películas que hizo Mel Gibson como protagonista. Entonces la película inicia con un asesinato brutal a un niño, que era el hijo de que fue llamado Mad Max, ¿no? Y la película termina con Mad Max asesinando a golpes en la cara a la persona que había asesinado a su hijo una y otra vez hasta reventarle la cara y salía la masa encefálica y la gente comenzó a aplaudir en el cine, ¿no es cierto? Antes en el cine se aplaudía cuando la película te gustaba o la escena final te gustaba, ¿no? Entonces, ese es el sustrato a que está buscando esta narrativa de mano dura, pena de muerte. Es más, hay algún candidato que haya dicho que hay que simplemente ajusticiarlos. O sea, se les encuentra a los sicarios en flagrancia o no flagrancia, pero se sabe quiénes han sido y se les mata. ¿Mm? Como intentó hacer también Bolsonaro en sus primeros meses de gobierno en Brasil. Entonces, ese es un tema que, bueno, pues no, que lamentablemente tiene algunos adeptos.
los que están a favor de Carlos Álvarez quizás hayan tenido también, hayan visto en él un buen candidato, no solamente por la escena cómica que hizo imitando a Acuña, sino por esa propuesta enérgica del Pene Marte, ¿no? Mira, Entonces piensan de que así van a solucionar el asunto y bueno, es no que, es así. mira, desde el momento que se llama Mad Max, el loco, ¿no? Ajá, El loco Max. Primero que está dando la idea de que pierde sus cabales debido a lo que le pasa, ¿no? Y todos lo pueden entender, todos lo podemos entender. Creo que el aplauso implica esa venganza de la cual hemos hablado hace un momento, esa reivindicación emocional, que obviamente si te matan a un hijo o un ser querido, un ser amado, tienes las ganas de acabar con esa persona que ha cometido ese crimen. Y en ese sentido, yo lo puedo entender. Entiendo perfectamente una venganza personal o una pasión que desborde personal. Y perfecto, ¿no? En ese sentido, si alguien mata, pues tiene que ser llevado a la justicia y tiene que, frente al Estado o a la sociedad, cumplir con la responsabilidad, aceptar esa responsabilidad, ¿no? Imagínense lo siguiente, ¿no? Imagínense que precisamente un hombre mata a alguien que ha matado a su hijo y de ahí lo condenas a pena de muerte. Entonces, es una serie de despropósitos en el camino, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que otra vez, una cosa es lo que emocionalmente una persona pueda llevar a cabo y yo lo puedo entender que si me matan a un hijo, a un hermano, a una madre, uno tenga esa sed de venganza y la sacie. Y otra cosa es que el Estado que representa a la sociedad en su conjunto y que representa las normas de convivencia y que tiene que establecer y fijar normas de convivencia, respalde asesinatos brutales, ¿no? Porque en ese caso estaríamos respaldando cualquier tipo de crimen. Estaríamos aceptando de que el Estado esté en el mismo nivel que el criminal. O sea, uh-huh, matas acá, el Estado mata. Matas acá, el Estado mata. Que ese es el otro problema también cuando se habla de la reivindicación. Creo que esa es la confusión, ¿no? Cuando se paga a las víctimas del terrorismo, ¿verdad? Digamos que, perdón, cuando se paga a las víctimas de la soldadesca, del ejército, de la armada, que ha matado, que ha ultrajado a las poblaciones o a personas específicas, se les tiene que pagar una reivindicación, a veces económica, a las familias, ¿cierto? Pero eso es por qué, porque la soldadesca, la armada o la policía representa las fuerzas del Estado y por lo tanto el Estado asume o tiene que asumir esa responsabilidad, ¿no? Que nos representa a todos finalmente. uh-huh, Ahora, si un criminal cualquiera de a pie o un terrorista mata a alguien, el Estado no puede asumir la responsabilidad de ese crimen directamente. Y por lo tanto, entiendo que no se le pague a la víctima o a los familiares de la víctima, ¿no? uh-huh, Porque siempre habría la pregunta, ok, pero ¿y por qué se le paga a fulano y por qué no se le paga a aquellos que han sido muertos por el terrorismo, ¿no? O a las familias. Esa es una confusión, pues, precisamente, la confusión entre lo que es pertinaz o pertinente respecto del Estado y lo que es un problema de criminalidad, ¿no? Las responsabilidades de la criminalidad. En fin, ya uh-huh. nos estamos desviando, lo siento. Claro, bueno, ¿quién se vio beneficiado para pasar, digamos, al tema en cuestión? ¿Quién se vio beneficiado también? Creo que ha sido beneficiada también Marisol Pérez Tello, pero con toda justicia. Es muy diferente la situación de ella a la situación de Carlos Álvarez. Marisol Pérez Tello ha sido una funcionaria con la cual podemos discrepar este, con muchas de las cosas que ha hecho como ministra de Justicia en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pero no se le puede tachar de corrupta ni que ha sido víctima de, digamos, de haber sido seducida por este pacto mafioso que está gobernando el Perú. Ella estaba en menos de un punto y ha logrado colocarse con 2%, cosa que no le permite todavía entrar en el grupo de gente que le está peleando, ¿no? Los que le están peleando son aquellos que tienen con su porcentaje posibilidades de meter gente al Congreso.
y con la eventual posibilidad de pasar a segunda vuelta. Esos son los que están peleando, que son ahora seis partidos políticos, y los voy a nombrar: Fuerza Popular, Renovación Popular, el partido de Carlos Álvarez, López Chao, que es Ahora Nación, Jorge Nieto, que es el Partido del Buen Gobierno, y Roberto Sánchez, que es Juntos por el Perú. Ojalá que Marisol Pérez Tello se sume y sean 7 los partidos. Entonces acá viene la primera ¿Cómo se llama el reflexión. partido de Marisol Pérez Tello? Perú, primero la gente. Primero la gente. Primero la gente. Antes de que continúes, quiero recalcar que he visto en los comentarios, a veces en los periódicos o en YouTube, que constantemente mencionan a la ministra de Odebrecht, lo cual es una falsedad. Ahí López Aliaga ha hecho mucho daño también, ¿no? Aparte de, miren, el Fujimorismo, ¿cuál es el gran daño que ha hecho el Fujimorismo? Establecer la mentira como un discurso político y la corrupción como una forma de vivir. Esa es la herencia que tenemos. López Aliaga no le interesa tampoco decir la verdad o atenerse a la verdad, para nada. Y eso es otra cosa que me parece increíble, ¿no? Porque finalmente es alguien que se dice a sí mismo cristiano y creyente. Pero bueno, ese es el que ha sembrado esta idea de que ella es la ministra de Odebrecht, cuando en realidad ella llega a ser ministra, cuando ya se había destapado todo el caso de Odebrecht, y lo que hace más bien es intervenir para que no haya fuga de capital y el dinero de Odebrecht eh, se quede en el Perú, es decir, que se pague al Estado peruano Es, así eso es lo que ha pasado. Lo que pasa es que hay una tendencia mundial, no solamente del Perú, del negacionismo. Es decir, no, eso no pasó, lo que ha pasado es esto, y te hacen te quieren cambiar la historia, y lo peor de todo es que hay gente que le cree, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, piensa que la chatarra, esa porquería que está ahora arrumada en una zona de Lima, ha tenido mantenimiento hace 3 años o 4 años. Esas máquinas no tienen mantenimiento desde 2002. Estamos hablando de hace 24 años. Estaba lleno de orines y excremento de mendigos que vivían adentro. Estaban mutilados muchos de los asientos. Esa es una porquería que lo único que había que hacer era mandarlo a fundir o qué sé yo, dedicarlo a algunos restaurantes de estos anecdóticos para que vendan, pues, qué sé yo, comida rápida. Y bueno, de eso me voy a referir dentro de un momento más. Quisiera terminar con la idea que estaba diciendo César de los candidatos que están en pugna por llegar a la segunda vuelta o meter gente al Parlamento. Hay dos que están liderando las encuestas: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Y ahora quisiera tomarme estos minutos para dirigirme a los que quieren votar por Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Eh, Keiko Fujimori fue primera dama en el primer gobierno de su padre, a pesar de que su madre había estado secuestrada en Palacio de Gobierno y a pesar de que su madre fue torturada. Ahora dirán, no, eso no fue así, eso no ha sido así, eso fue lo que pasó, ¿no? La señora estuvo internada también en la clínica del Hospital Loaiza, amarrada a una cama. Yo he estado en el Hospital Loaiza, yo no la he visto directamente, pero sí he hablado con gente que la ha atendido. Uh-huh. Así estaba esta señora y no le interesó ni a ella ni a su hermanito, que tiene un programa de podcast muy gracioso. Él es muy simpático, pero le interesó un pepino a su madre y los hijos y los hermanos de ellos también, ¿no? Eso es primero. Al padre tampoco le interesó un pepino, que ya estaban haciendo un trato trucho entre Kenji Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski para que le dieran amnistía. Pero a su padre, ¿no? Y estuvo llamando a todos los congresistas que estaban agrupados en torno de su hermano para que voten por la vacancia. No lograron la vacancia y ¿qué cosa hizo? Le puso a un parlamentario suyo para que lo filmara a su hermano, para que su hermano vaya a la cárcel. Es decir, a esta mujer no le interesó ni la madre, ni el padre, ni el hermano para lograr sus objetivos. Ahora, que la única persona que pueda rescatarse como una persona de bien es su mamá. Yo también la he conocido a ella. Ella ha estado internada en una clínica donde yo trabajaba y he conversado con ella. Además, fue una persona muy noble. Ella denunció todo lo que había pasado con respecto a toda la familia del esposo
que había hecho trafa y media con las donaciones. Y eso fue el motivo por el cual él la secuestró y después la torturó y después la botó como una basura, ¿no? Para que su hija fuera primera dama. Muy bien, posteriormente ella ha crecido así y esos son los valores. Probablemente, perdón, posteriormente, en el 2016, que perdió con Pedro Pablo Kuczynski, primero destituyó a Jaime Saavedra, ¿no? Lo censuraron, que fue el ministro de Educación de Pedro Pablo Kuczynski, que ahora está como funcionario de una organización mundial de educación. Vacaron a Kuczynski, ella, ¿no? Dirigió esa vacancia. Vacaron a Vizcarra. Quiso vacar a Sagasti, no pudo hacerlo porque no le alcanzaron los votos. Quien reemplazó a Sagasti fue Pedro Castillo desde el día primero. Para empezar, ella armó el tema del fraude, ¿no? Que incluso instituciones internacionales que estuvieron vigilantes como veedores del proceso han afirmado que no ha habido en ningún momento indicios de fraude. Lo han querido vacar a este señor desde el día cero, no desde el día uno, porque quisieron desconocer los votos de 400.000 peruanos del interior del país. Muy bien. ¿Qué cosa han hecho sus parlamentarios actualmente? ¿No? Han desfalcado por completo el erario nacional. ¿Qué han hecho? En la época de Fujimori, en el primer gobierno, nosotros vivíamos en una catástrofe económica. Y una de las leyes que favoreció el crecimiento del agro que estaba en ruinas fue la ley Kimper, ¿no? Que favorecía exoneraciones a agroexportadores. Ahora los agroexportadores están recibiendo ingentes cantidades de dinero y tienen exoneraciones tributarias. Han vuelto a hacer lo mismo con los millonarios del agro para favorecer sus bolsillos. ¿Qué cosa han hecho también? Han hecho la ley de la AFP, que han favorecido brutalmente a los grupos de poder económico que manejan los fondos de pensiones. ¿Y quién es el principal aportante de eso? Son dos: Rodríguez Pastor con Intercorp y Dionisio Romero hijo, ¿no? Con Alicorp y con el Banco de Crédito y con Prima, fondo de pensiones, ¿no? A pesar de que el país está en una situación tan complicada, le interesa un pepino la gente, ¿no? Ha aprovechado de que con la plata que recibió, la cantidad de millones de dólares que recibió en campaña, sea favorecido sus aportantes. Muy bien. A los que van a votar por Keiko saben eso. Ahora dicen de que Fujimori, digamos, le dio un golpe duro a Sendero Luminoso y fue Fujimori quien derrotó el terrorismo. Una cosa es que se haya hecho en el gobierno de Fujimori eso, que haya sucedido eso, y otra cosa es que Fujimori directamente haya estado detrás de eso. Para empezar, cuando el grupo de inteligencia GEIN atrapó a la cúpula senderista, Alberto Fujimori estaba con Kenji Fujimori pescando en una laguna al interior del país. No sabía absolutamente nada. Montesinos tampoco. El Plan Victoria fue un éxito y quien respondió a quienes le tenían que responder sobre el éxito del operativo fue a Ketin Vidal. Posteriormente fue entrevistado el comandante del equipo del GI, y él afirmó de que lo que habían hecho había sido durísimo, no solamente por lo difícil de haber encontrado a Vivanel Guzmán, sino por todas las acciones que estaba haciendo el gobierno de Fujimori para que fracasaran en su intento, porque lo que necesitaban ellos es mantenerse el poder con el senderismo, algo así como está haciendo Bukele, ¿no? Con las maras, los atrapa, pero no todo, ¿no? Siempre tiene que haber un poquito para que justifiquen el estado de excepción y todo lo que está haciendo este otro dictador, ¿no? Con una aceptación popular como también tuvo Fujimori. Entonces, Benedicto Jiménez fue el comandante, ¿no? Ustedes pueden buscar el video de YouTube donde Benedicto Jiménez confiesa todo lo que había actuado Fujimori y Montesinos para entorpecer su accionar. Así es que, bueno, sepan de que por quién van a votar, ¿no? Y por López Aliaga también tenemos que hablar algo para que también la gente que quiera votar por López Aliaga sepa con quién se están metiendo. Muy bien. ¿Cómo hizo fortuna Rafael López Aliaga? En el gobierno de Fujimori, qué casualidad, le dieron la concesión exclusiva del tren que se llamó Perú Rail, que tiene alguna otra marca comercial, pero ese es Perú Rail, es la marca de López Aliaga.
que tiene la concesión exclusiva. Tenía otro tren accesorio, pero que, bueno, pues era una competencia totalmente desleal. Así ha hecho mucha plata y así hizo pues hoteles y otra serie de cosas en el Cusco. Eh, él se llena la boca de Odebrecht, de Gorriti, de la abogada de Odebrecht. Bueno, deben saber los que quieren votar por Rafael López Aliaga que él está investigado por una coima que recibió su partido de $1 millón de Odebrecht para la construcción del puente 28 de julio y otras obras que hicieron OAS y Odebrecht en la gestión de Castañeda Locio. Él era regidor en esa época y votó a favor de que todo eso procediera. Incluso lo de OAS fue un escándalo, porque en un solo día hicieron la convocatoria, perdón, en un solo día presentaron las bases, hicieron la convocatoria, evaluaron los expedientes y dieron la buena pro, en un solo día. Patricia Juárez, que era la teniente alcalde, si no me equivoco, de esa época de Castañeda Locio, fue al Congreso a dar cuentas, cómo habían podido hacer esa adjudicación tan rápido, en un día. Bueno, ella dijo, eso es la eficiencia. Cuando uno quiere ser eficiente en la administración pública, solamente tiene que actuar rápido. Bueno, esa fue su respuesta. Es un escándalo, lo pueden buscar en Google. Bueno, así que además que está investigado por los Panama Papers, además que tarde o temprano va a tener que responder a la justicia norteamericana, porque el Vaticano está denunciando al sodalicio de vida cristiana por los maltratos y por los malos manejos económicos que ha hecho. Ha distribuido sus bienes de tal manera que no haya ninguna reparación a las víctimas de violación y tortura que han hecho estos miserables. Y cómo han hecho estas cosas a través de López Aliaga también. Muy bien. Los trenes chatarra. Marcos y Fuentes ha hecho una investigación muy cuidadosa sobre cómo ha sido todo el proceso de donación, entre comillas, de los trenes chatarra que están ahora almacenados, oxidándose en algún lugar de Lima. Inicialmente el trato fue con la Municipalidad de Lima, pero eso fue, digamos, del 100% de la transacción, el 90% ya no intervino la Municipalidad de Lima, intervinieron los que iban a ser beneficiados con esta compra, ¿no? Las empresas que iban a ser beneficiadas con esa compra. Además que intervinieron abogados que ahora están representando a Rafael López Aliaga en todos los litigios que está teniendo en Estados Unidos, que ya lo vamos a detallar en un ratito. Así pasó, ¿no? Así pasó. Ahora, ustedes pueden entrar a las páginas de Marcos y Fuentes para poder enterarse en detalle de toda esta transacción mafiosa y donde la transacción no fue una donación. Caltrain hablaba de venta, en ningún momento habló de donación, hablaba de venta de esos trenes. Y que la compañía que estuvo manejando todo este tema de la negociación iba a ser beneficiada también con la construcción pues, de la vía y todo esto. O sea, ese es López Aliaga. Muy bien, anularon los peajes, ¿no? Y la gente dice, oh, qué bien, ya no vamos a pagar los peajes. Es como decir, bueno, pues ahora mi comida va a ser gratis, una cosa así. La empresa que estaba encargada de los peajes está denunciando a un arbitraje a la Municipalidad de Lima. Y además que la Fiscalía de la Nación está investigándolo por un endeudamiento de 4.000 millones de soles. Esta empresa está pidiendo una reparación de decenas de miles de millones de dólares. ¿Y quiénes van a pagar eso? ¿Tú que vas a votar por López Aliaga la vas a pagar? A mí no me preguntes eso. Bueno, digo en el escenario, ¿no? Digamos, en el ideal que esté evaluando con una persona que va a votar por él. Claro. ¿No? Bueno, lo vamos a pagar todos los peruanos, ¿no? Todos los que pagamos de una u otra manera impuestos. Solo va a tener que asumir el Estado peruano. Ha endeudado a la Municipalidad de Lima por aproximadamente 20 o 30 años, ¿no? Entonces, ¿vas a votar por él? Se jacta de empresario, etcétera, ¿no? Ahora, quiero concluir con el tema de las leyes pro crimen, que es el punto que los une, no solamente a Rafael López Aliaga, a Keiko Fujimori, también a Luna, también a Roberto Sánchez, a pesar que él dice que no ha firmado a favor, mentira, sí ha firmado una serie de leyes a favor de la criminalidad en el Perú. No solamente eso, perdón, también ha presentado.
leyes así. Claro que sí. Todo el pacto corrupto que está metido en el Congreso. Ahora, Keiko Fujimori dice que esa es una narrativa caviar. A ver, los que quieren votar por López Aliaga o Keiko Fujimori, les pregunto. Antes teníamos la posibilidad, según la legislación peruana, que se hicieran escuchas telefónicas a los criminales para que estos puedan ser atrapados. Ahora, que antes eran ilimitadas. Ahora las escuchas telefónicas solamente son por 2 meses. Y si justifican, la prolongación de las escuchas sería hasta 4. Antes habían allanamientos para encontrar infraganti al delincuente o encontrar las pruebas escondidas en sus casas, en sus oficinas, qué sé yo. Ahora ya no se puede hacer eso. Ahora tiene que estar su abogado, que puede llegar, y si no llega, el día que llegue, ¿no? Para que se hagan los allanamientos. Y las pruebas, obviamente, pues van a ser totalmente desaparecidas. La extinción de dominio. Cuando narcotraficantes u organizaciones criminales de todo tipo tenían ingentes cantidades de bienes y dinero mal habido, el Estado peruano los confiscaba. Y una vez que se lograra probar que ese dinero era mal habido, pues entraba en remate o entraba al erario nacional. Ahora ya no. Ya no se puede hacer extinción de dominio. Si hay algún dinero mal habido o bien mal habido, se tiene que hacer con la última instancia. Y esa última instancia podría durar 5 o 10 años. Entonces, si ustedes creen que la plata la van a encontrar o los bienes los van a encontrar, eso ya ustedes aferros lo van a usar. Las leyes contra la minería ilegal. Ahora ya no se puede confiscar explosivos a los mineros ilegales. No se puede. Las dragas no se las puede incautar. Eso han hecho estas personas. Y ustedes saben que la minería ilegal es el negocio más grande que hay en la delincuencia en el Perú. Supera al narcotráfico y supera en asesinatos y muertes crueles la minería ilegal. Todos estos partidos han aprobado esas leyes. Y todos estos partidos han hecho que esta votación sea una porquería. La célula de votación mide casi medio metro por lado, es decir, medio metro cuadrado. Eso es lo que vamos a tener nosotros de cartilla de votación, donde se han metido 37 partidos políticos en pugna, donde los símbolos y las imágenes son tan pequeñas que es muy probable que tú te confundas en el momento de emitir tu voto. Trataron de que esa cantidad de partidos dispersara el voto. En eso han fracasado, gracias a Dios. Solamente hay 6 partidos y ojalá que fueran 7 los que van a entrar en pugna el 12 de abril. Los otros no van a tener ninguna oportunidad. No van a tener ninguna oportunidad. Y finalmente, estaba hablando de los agroexportadores y de las AFPs que están siendo beneficiadas. Para terminar esta parte, César, yo quiero, si me permites, leer una columna que encontré en Facebook de una persona que no conozco, pero que fue preciso. Mire, para empezar, ustedes deben saber de que quien está manejando las riendas del Perú desde el 2016 hasta el momento es Fuerza Popular. Y desde el 2021, que entró Pedro Castillo, han asociado al poder corrupto a Renovación Popular, Podemos Perú, Avanza País, Alianza para el Progreso, Juntos por el Perú y otras agrupaciones políticas, todas representadas en el Congreso. Entonces encontré esto. A ver, probablemente esto les resulte un poco, no sé, duro para algunas personas, pero Perdón, ¿quién escribe? espérate un ratito. Ujú. Porque hay que mencionar de todas maneras al autor para respetar sus derechos. Sí, no tengo acá en esto, pero yo lo he reconocido públicamente y le he agradecido lo que ha escrito. No tengo su nombre acá. Entonces, bueno, esta persona escribe así. Para empezar, entremos al contexto. Quien está gobernando el Perú, como les repito, desde el 2016 es Fuerza Popular a través del Congreso, ¿no? Y desde el 2021 lo está haciendo con todos estos partidos políticos que les he comentado. Bueno, entonces empieza así. O sea, 10 años de dictadura fujimorista saqueando, robando, asesinando y corrompiendo al Estado. Pero el país está mal porque la culpa es de la izquierda.
Dioniso Romero Pauletti, multimillonario, dueño del banco de crédito, le da 3.6 millones de dólares a Keiko Fujimori para que sus congresistas hagan leyes para sus negocios, pero la culpa es de la izquierda. Roque Benavides, otro multimillonario, dueño de Anacocha, le da también 2 millones de dólares más a Keiko para que sus congresistas hagan leyes a favor de sus negocios, pero la culpa es de la izquierda. Carlos Rodríguez Pastor, otro multimillonario, dueño de Interbank, le da 2 millones de dólares más a Keiko en maletines para que el fujimorismo legisle para sus negocios, pero la culpa es de la izquierda. Vito Rodríguez, millonario, dueño del Grupo Gloria, le regala otros 2 millones de dólares a Keiko para que el fujimorismo haga o no haga leyes que favorezcan a sus negocios, pero la culpa de lo que pasa en el país es de la izquierda. O sea, los partidos de Keiko, de Rafael López Aliaga, de Acuña, Avanza País, Acción Popular, etcétera, aprueban leyes para que los multimillonarios agroexportadoras paguen menos impuestos que favorecen a las AFP, a las agroexportadoras, a las mineras que contaminan, leyes que incluso alientan la criminalidad que vivimos, pero la culpa de lo que pasa en el país es de la izquierda. O sea, la transnacional Repsol ocasiona una terrible contaminación del mar peruano, afectando a miles de pescadores y familias, y hasta hoy no remedia su delito, pero la culpa de lo que pasa en el país es de la izquierda. O sea, se revienta una tubería de una empresa privada millonaria de gas y como consecuencia el combustible sube de precio, no hay abastecimiento a la población, que se ve afectada en su economía, suben los pasajes y los alimentos, crece la pobreza, pero la culpa de lo que pasa en el país es de la izquierda. O sea, un alucinado López Aliaga te promete una falsa playa artificial que nunca fue playa, te promete drones que explotan en la cara para combatir delincuentes, botones de hambre para los que tienen hambre, te promete 10.000 motos para la seguridad que nunca funcionaron, una vía expresa que no es vía expresa, endeuda a la municipalidad por 4 gestiones, dejándola sin recursos, trae trenes chatarra que están oxidándose abandonados al costado del río Rímac, propone DNI para los fetos y serpientes chuchupes para cuidar a los presos, etcétera, etcétera, pero el país está mal por culpa de la izquierda. Concluye así, una de dos, o Dioniso Romero, Keiko, López Aliaga, Rodríguez Pastor, Roque Benavides, Vito Rodríguez, etcétera, son miembros del Partido Comunista Peruano, o tú eres un reverendo cojudo que anda repitiendo estupideces, que no se da cuenta quiénes son los que manejan el país a su antojo y que crees que votando por millonarios mafiosos que no te representan te van a cambiar la vida. Bueno, yo no sé, parecerá un poco grosera la expresión, pero yo no es que esté ahora haciendo apología de la izquierda, pero yo creo que al César lo que es del César. La izquierda en el Parlamento, representada por Perú Libre, hace una porquería, hace un amasijo de delincuentes, corruptos todos, que ha respaldado a este partido que domina todo. Entre sábanas han hecho las leyes, todos ellos, ¿no es cierto? Entonces son de las leyes proclives partícipes todos los partidos que están metidos en el Congreso. Entonces, si ustedes piensan que Roberto Sánchez está representando a Pedro Castillo, bueno, estará representando a la parte mafiosa de lo que hizo Pedro Castillo en su gestión. Este señor ha sido archivada su denuncia constitucional por el golpe de Estado, pero a esta chica, ¿cómo se llama la que está en la Embajada de México? Y Betsy Chávez, Betsy Betsy Chávez. Chávez, a Betsy Chávez, que era congresista también, la desaforaron y sí, no archivaron o sea, habiendo hecho ellos casi lo mismo. Entonces, que me digan que este señor Roberto Sánchez no es parte del pacto, por favor, ¿no? Ahora, terminando esto para no hacerla tan larga y darte la posta, César. Recuerden que si tú tienes seguro social, eso no lo hizo la derecha. Si tú tienes vacaciones, eso no lo hizo la derecha. Si tú eres mujer y estás votando, eso tampoco fue lucha de la derecha. Si tú tienes atención en los hospitales públicos y del Seguro Social, tampoco lo hizo la derecha. La derecha lo que se ha encargado en toda la historia del Perú y del mundo es prohibir, 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 prohibir. Yo les invito a ver uno de nuestros primeros programas que me invitó a hacer una investigación con respecto a las prohibiciones en el Perú, que yo empiezo desde la época de la Inquisición. Es por eso de que este partido, Renovación Popular, es nombrado por Marcos y Fuentes como renovación medieval, ¿no? Estamos retrocediendo a lo que está haciendo Israel, ¿no? Que seguramente le parecerá excelente a López Aliaga y también le parecerá excelente a Carlos Álvarez.
y a toda esta retafila de impresentables que también han estado metidos en los debates. Muy bien. Te doy el pase, César, antes de darle el mensaje final que quiero darle a los indecisos. No tengo mucho que agregar a lo que has dicho, en realidad. La primera cosa es que los candidatos, en su mayoría, han sido impresentables en términos de calidad. La calidad de los candidatos ha sido deplorable, quizá con dos excepciones. Um, y ni siquiera me animo a decir tres, sino dos. La primera, y por lejos, la de Marisol Pérez Tello, que jugó con extremada inteligencia. En comparación con los demás, pues casi un genio, ¿no? Pero me refiero, a pesar de la distribución del tiempo tan mezquina que tuvieron los candidatos, ella se enfocó en lo esencial, en el poquito espacio de tiempo que tenía. Incluso se dio maña para poder dar sus pullas a izquierda y a derecha. Pullas a López Aliaga, pullas a Keiko Fujimori, todas ellas bien justificadas, pullas a Acuña, etc. Encajó con, digamos, con cierta altura las mentiras que dijo aquí y allá López Aliaga con respecto a ella, ¿no? Y el otro es Nieto, Jorge Nieto, que a diferencia de López Chao, que está también luchando ese tercer puesto, cuarto puesto, se notaba alguien que manejaba con mucha fluidez el vivo, es decir, no leyendo, habiendo aprendido bien a lo largo de los años eh, su tema y por lo tanto tenía una experiencia mucho mayor en comunicar sus ideas, ¿no? Entonces, si hablamos de talla de estadista, yo creo que solo dos personas dieron esa talla. Marisol Perestello en primer lugar y Jorge Nieto en segundo lugar. Dicho esto, una de las cosas que dijo Vergara en su diálogo con César Gillibrand fue tratar de responder a una pregunta: ¿qué tanta responsabilidad tienen los ciudadanos peruanos de la situación actual, ¿no? Y Gillibrand decía una cosa, decía que, bueno, miren por quiénes hemos votado una y otra vez, ¿no? La responsabilidad también cae y en mucho sobre la ciudadanía peruana. Vergara estaba de acuerdo con una puntualización, creo, importante. Decía que la responsabilidad en realidad la tienen las élites peruanas. ¿En qué medida? En que durante siglos, desde la fundación de la República, han sentado las bases de una estructura o de un sistema de elección, ¿no? Se puede arguir que el sistema actual, por ejemplo, de cada 5 años y votación, etcétera, es mucho más moderno, ¿no? Pero el sistema como tal, las restricciones para la votación, el hecho de que hayamos durante años, desde la fundación de la República en realidad, um, hayamos aprendido que nuestro único deber ciudadano sea votar cada 5 años y punto, el no participar en política durante el periodo de intermedio, ¿no? O sea, solo somos hombres o mujeres políticas durante 5 años, perdón, cada 5 años, ni siquiera durante. El resto del tiempo no, preocúpate de tus asuntos, preocúpate de tus problemas y nosotros nos arreglamos del asunto de la política. Ese es el mensaje que hemos recibido desde la Fundación de la República. En otras palabras, nunca hemos aprendido a ser ciudadanos con responsabilidad política. Y eso es porque nunca nos han enseñado a hacerlo. Porque las élites se han encargado de asumir esa responsabilidad entendiendo de que son los ciudadanos de primera clase y el resto somos ciudadanos de segunda clase. Desde el momento, por ejemplo, en que hay una votación obligatoria, nos están diciendo que nosotros no tenemos la responsabilidad de votar. Nos están diciendo que nosotros no tenemos la mayoría de edad política como para elegir qué hacer y qué no hacer con nuestras responsabilidades personales. Entonces,
Esa es la primera cosa. La segunda cosa es algo que notó también Vergara y me pareció muy inteligente, que en el discurso de Fujimori, de López Aliaga y de varios otros candidatos, no se habla de ciudadanos, se habla de emprendedores. Ustedes los emprendedores, hay que hacer a la gente, a los peruanos emprendedores, los peruanos son emprendedores, etcétera, etcétera. Este es un lenguaje del llamado neocapitalismo, que en realidad es un idealismo capitalista. ¿Mm? ¿Cuál es el idealismo acá? Es ver al individuo absolutamente autónomo y responsable de sí mismo y de su propio destino, olvidando que no somos seres aislados, que nos afecta lo que pasa con el vecino, que nos afecta si es que hay un terremoto, si nos afecta si es que el dólar sube o baja, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en otras palabras, somos responsables en una parte de lo que representa nuestro destino, pero que en gran parte estamos sujetos a fuerzas sociales y fuerzas geopolíticas sobre las cuales no tenemos injerencia o muy poca injerencia. Por lo tanto, eh, esto ya lo había estudiado y muy bien un filósofo llamado Byung-Chul Han, que hablaba de cómo antes, eh, por ejemplo, los empleadores, los dueños de empresas, los dueños de compañías, los dueños de fondos, latifundios o lo que sea, mantenían a los empleados en línea a través de castigos, a través de despidos directos, a través, ¿no? Esa era la imposición, el dominio físico directo. En la actualidad hay un dominio más bien ideológico, en el sentido de que nadie te va a golpear, nadie te va a pegar, pero te están enseñando una y otra vez en todas las plataformas habidas y por haber, de que tú eres el responsable de tu trabajo, de que tú eres el responsable de que fracase o no fracase una empresa, de que tú eres el único responsable. Entonces, en última instancia, el peso del éxito o el fracaso de una sociedad recae en el individuo, cuando en realidad eso es otra vez, volvemos al asunto de que los individuos formamos parte de una red social y no somos independientes, como soñaría el idealismo capitalista, ¿no? De ninguna manera somos dependientes de muchas fuerzas. Tú has hablado de Romero, por ejemplo, de Dionisio Romero o de Rodríguez Pastor, que están en realidad en las sombras de la imaginación popular, no saltan a la vista. Y, y aunque parezca una suerte de, no sé, pues teoría conspiratoria, que no lo es así como se mueven los hilos de la política peruana, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de que hay dos movimientos intelectuales, dos búsquedas del progreso humano, uno que se va a la luna, que crea cohetes, y por ejemplo ahora que está todo el mundo hablando del viaje a la luna, alrededor de la luna, y, y eso de pronto resulta ser una aventura humana. Ahora sí somos seres humanos, ¿verdad? Pero cuando estamos en otras situaciones ya nos dividimos en razas, en sexos, en géneros, en lo que sea. Todos somos divisiones. Pero cuando de pronto hay un cohete que se lanza a la luna, ahora sí somos seres humanos todos. Pero en fin, al margen de eso. Eh, pero este tipo de empresas, incluso esas aventuras maravillosas, tienen un trasfondo de política económica. No se está yendo a la luna para ver y tomar fotos, ¿no? Se está yendo a la luna para explorar minerales raros, la posibilidad de agua, el beneficio que puede incrementar la riqueza de poca gente. ¿Mm? Entonces, sí, insistir otra vez en que no es el mundo tan aislado, que nosotros no somos seres aislados y que nosotros no somos emprendedores, pues. En términos políticos, el peruano tiene que asumir su propia ciudadanía de primera clase. De lo contrario, vamos a estar siempre en la rueda del coche. Eso. Luego, para terminar, en mi caso, hemos mencionado a Marisol Pérez Tello y que tiene poca
según las estadísticas, intención de voto comparado con Carlos Álvarez, por ejemplo. Yo no sé quiénes nos escuchan, si pueden ver, por favor, o rever las presentaciones de ambos en los debates y noten la diferencia de calidad. Espero que sí la noten, ¿no? Noten la viabilidad de sus propuestas, la inteligencia que hay detrás de sus planteamientos y de sus planes de gobierno. Entonces, además, en el caso de Carlos Álvarez, mi crítica, no estoy hablando de que sea una buena o una mala persona, nada de eso tiene que ver en este asunto. Estamos hablando de él como candidato político a la presidencia. Él está olvidando que para llevar a cabo ciertas cosas que él quiere hacer, como por ejemplo la pena de muerte, no lo puede hacer por mandato o decreto del Ejecutivo. Tiene que pasar por la aprobación del Senado, ¿no? Primero la Cámara de Diputados, después del Senado. Ujú. La única opción que tendría para llevar a cabo sus promesas es una dictadura. Si no es así, entonces está prometiendo cosas que difícilmente pueda cumplir. Está prometiendo cosas simplemente para ganar votos. En ese sentido, termino diciendo que ojalá que Marisol Perestello tenga una mejor, Intención, tenga un mejor destino en esta por votación supuesto. y que sea capaz de llevar una bancada al Senado y a la Cámara de Diputados. Y lo mismo con Jorge Nieto. Ojalá que ambos reviertan esta situación y que, bueno, desplacen al segundo y tercer lugar en este momento y pasen quizás a una segunda vuelta. Ojalá, eso es un sueño, a disputar la presidencia con algún otro, ¿no? Bueno, César, quisiera terminar esto antes, explicar por qué he hablado sobre este San Benito de la Izquierda, porque este asunto ha sido exitoso para Keiko Fujimori, ¿no? Alienar a la gente con que la izquierda es la responsable de la izquierda, la izquierda, la izquierda, el comunismo, que vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer bla, 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 bla. Entonces, despercúdanse de eso. Quien ha estado gobernando todos estos años ha sido ella. Y ahora a través de los partidos que forman esta coalición corrupta, ¿no? Donde también está involucrada la izquierda que entró marxista-leninista, pero que finalmente fue un amasijo de corruptos, ¿no? Tan o peor que ellos. Sí, solo para interrumpir, yo no creo que haya sido marxista-leninista, creo que ha sido marxista-estalinista, que hay una diferencia, ¿eh? Entre Stalin y Lenin. Pero yo creo que han sido simplemente corruptos, ¿no? Sí, tiene razón, tiene razón, tiene razón, tiene razón. una apariencia política que, Sí, que el jamás. lobo disfrazado de oveja, en Claro, realidad. Sí. claro. Bueno, a estos indecisos me dirijo para decirles que si ellos quieren realmente que el país cambie, ¿no? Que no esté gobernado por una serie de corruptos mafiosos, que el Poder Judicial vuelva a ser el de antes, o mejor que el de antes, porque tampoco es digamos, han sido santos. Atendamos las propuestas de los partidos, primero que proponen derogar las leyes por crimen, proponen destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional que han sido mafiosamente elegidos por fuerza popular. Acordémonos que hay un postulante que declaró que tuvo que pasar por las oficinas de Keiko Fujimori en pleno proceso para ver si ella la aprobaba o no. Ujú. Acuérdense que quien estuvo presidiendo esa comisión es el actual presidente de la República, ¿no? Que una persona pues totalmente afín a los intereses del Fujimorismo, porque a través de él son los magistrados del Tribunal Constitucional están donde están. Fíjense en los que van a destituir a la Junta Nacional de Justicia, son ellos también. Fíjense en los que también a destituir al defensor del pueblo y al Contralor de la República. Todos esos mafiosos tienen que salir, porque si es que no salen esos mafiosos y no se derogan las leyes pro crimen, no se va a poder hacer nada. ¿Y quiénes son esos partidos? Lamentablemente hay partidos que no van a poder llegar, que han propuesto eso. El partido de Rafael Elaunde, el partido Morado, no creo que lleguen. El Rafael Belaúnde está arañando el 0.5, no creo que tenga posibilidades. Lamentablemente el Partido Morado tampoco. Me da mucha pena que no veamos a Gino Costa y a Diego Pomareda en Ujú. el Parlamento.
que han sido de la lista o son de la lista de Rafael Belaunde. Me da mucha pena, sobre todo Gino Costa. Eh, También ha propuesto esto Marisol Perestello, ha propuesto esto López Chao y ha propuesto esto Jorge Nieto. Entonces, yo les pediría que hagan un voto pensado de aquellos que estén peleando con la posibilidad de meter congresistas de la República. En estos momentos, los dos únicos partidos que están haciendo esa propuesta son Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno, que están representados por López Chao y Jorge Nieto, respectivamente. Ojalá que entre al pelotón también, primero la gente, que es el partido de Marisol Perestello. De tal manera que vamos a tener una posibilidad de meter más gente al Senado, sobre todo, a diputados también, pero sobre todo al Senado, que es quien va a gobernar, ¿no?, el país hasta que cambie la constitución que han hecho a pedido del Fujimorismo y todos estos mafiosos. Son ellos los que tienen que ser mayoría en el Senado, porque si son mayoría en el Senado, Renovación Popular y Fuerza Popular, estamos perdidos. Así sea presidente Jorge Nieto o Marisol Perestello. Si ellos son mayoría en el Senado, estamos perdidos. Tenemos que ayudarlos y tenemos que ayudarnos nosotros también. Tenemos que votar por esas alternativas. Si sube Marisol Perestello al pelotón, ella, Jorge Nieto o López Chao deben tener representación, deben ser los que nos representan. No importa la ideología, ¿no? Yo no tengo ninguna afinidad con las canteras de donde viene Marisol Perestello, ella viene del PPC, se salió del PPC e hizo su propio partido. Tampoco tengo una línea política afín con López Chao ni con Jorge Nieto. Lo que tengo son coincidencias marcadas, que son tan o más importantes que sus posturas políticas, que es lo que tiene que pasar en el país para que salgamos de esta podredumbre, ¿no? Tenemos que evitar que nos siga gobernando Keiko Fujimori directa o indirectamente a través del Congreso. Porque si es que ella no pasa segunda vuelta, pero tiene mayoría en el Congreso junto con la coalición, con Rafael López Aliaga, estamos perdidos. En cuanto a Carlos Álvarez, yo pienso que es un vientre de alquiler. Él ha sido fujimorista a ultranza. Yo no creo que esas cosas cambien de la noche a la mañana. No creo que sea un converso como Rospigliosi, ni como Galarreta, ni como Nano Guerra García. ¿No? Yo pienso que él en sus venas tiene el fujimorismo. Y bueno, sus discursos son muy parecidos, mano dura, ¿no? Pena de muerte, salirse de la corte, ¿no? En fin, así es que nosotros vamos a tener la última encuesta formal el día domingo. El día martes nos vamos a volver a encontrar, César y yo. No sé si vamos a hacer el programa en vivo, no sé si lo vamos a transmitir posteriormente en grabación ese mismo día o máximo el día miércoles. Pero lo que vamos a tener fresca es la última encuesta del día domingo. Pero sin embargo, quisiera decirles que las encuestas van a seguir hasta un día antes de la votación. Y si bien es cierto, están prohibidas las que se divulguen encuestas, o sí que se divulguen encuestas en el país desde el 5 de abril hasta el 12 de abril, tengan la seguridad que eso se va a filtrar de alguna u otra manera, ¿no? Porque no lo digamos, difundirán en diarios de circulación nacional, pero sí lo van a hacer afuera. Y estaremos comentando lo del domingo 5 y vamos a ver cómo van las cosas, pues, César. Y ojalá que este programa lo compartan. Yo les pido mil disculpas a los que no están de acuerdo conmigo, no he tenido ninguna intención de faltarles el respeto, pero las cosas se tienen que decir tal como son. Y si no, nosotros no hacemos un buen diagnóstico de nosotros mismos, vamos a estar perdidos. Así es que eso es todo por mí. Decir que las lisuras no son malas palabras, o sea, malas palabras no existen en realidad, ¿no? Existen palabras apropiadas o inapropiadas, depende del contexto. Decir carajo, decir cojudo, decir lo que sea, forman parte de una larga tradición lingüística castellana. En segundo, y para terminar yo también, recordar que durante muchos meses
Hemos visto que, según las estadísticas, el Congreso de la República y la Presidencia han tenido una votación bajísima y un rechazo de más del 90% de la población. Hay que recordar eso emocionalmente a la hora de votar. ¿Mm? En Un fin, un abrazo, Raulito. Cuídense abrazo, denos mucho. un like y compartan el programa. Nos vemos. Chao, chao. Chao.